Entonces vamos a ver el tratamiento como tal. Ok, ya habíamos dicho los exámenes complementarios, etcétera, etcétera, y cardiología nuclear. Muy bien. Entonces, el tratamiento como tal, hay que seguir dos aspectos. Uno son ¿cómo diríamos? Los objetivos, pero de tratamiento médico como tal, pero hay ciertas medidas generales que había que cumplir. Y en el tratamiento, lo que queremos lograr con el tratamiento es obviamente que el final del tratamiento, o sea, el final del objetivo del tratamiento sería reducir la mortalidad. O sea, eso está en relación al pronóstico. Y mejorar la calidad de vida del paciente. Y si vamos a mejorar la calidad de vida, obviamente que tenemos que aliviar los síntomas, los signos, especialmente el edema, la retención de los líquidos, aumentar su capacidad de ejercicio y reducir la fatiga. Y por otra parte, vamos a tratar de que el paciente no entre nuevamente al hospital, generalmente, ¿sí? Evitar o por lo menos disminuir la frecuencia de internaciones que tiene el paciente, o que a final de cuentas, si tiene una cardiopatía isquémica o era un paciente con insuficiencia cardíaca por infarto, trataremos de que no tenga un nuevo infarto, corrigiendo los factores de riesgo de este paciente. ¿Ok? Pero existe una serie de medidas que tienen igual importancia que las farmacológicas. Y estas medidas hay que explicar a los pacientes, hay que explicarles todas estas medidas no farmacológicas, porque si los pacientes no cumplen estas medidas, entonces seguirán con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Entonces, el principal problema que tenemos, puede ser en el mundo, pero en nuestro medio también, porque tenemos muy poca educación, por eso se aprovechan ciertas personas de nosotros. Entonces, la mayoría de ellos tienen un pensamiento muy fácil, que es decir, como ya estoy bien, dejo de tomar los medicamentos. Esa es una falta de adherencia al medicamento. ¿Okay? Es muy, muy frecuente y por eso vuelven a tener otra vez síntomas y vuelven a los hospitales, porque dejaron el tratamiento. Y el pensamiento que deberían tener es al revés, ¿no es cierto? Como estoy bien, seguiré tomando estos medicamentos porque me están sentando una maravilla, por tanto, qué genial lo que me ha dado el doctor, sigo tomando al pie de la letra. Ese pensamiento un poco más complejo no existe. Por otra parte, tú tienes que ir educando, lavando el cerebro del paciente con insuficiencia cardíaca, ¿sí? Para que cumpla el tratamiento y tienes que ir dándole cierta información. Y inclusive hay que decirle muy sutilmente el pronóstico, la gravedad que tiene su enfermedad. Obviamente no le vas a decir al paciente, sabe que el señor se va a morir en 3 meses. Hay que ser muy sutil en decir esas cosas de otra manera, ¿sí? Porque si el paciente no está informado de la gravedad de su enfermedad, le importa un pepino. O sea, ni siquiera sigue el tratamiento farmacológico o no farmacológico. Y por otra parte, hay que informar a los familiares sobre la situación clínica del paciente, más ahora que hay problemas jurídicos. ¿Okay? Claro, no somos dioses para informarle y decirle, usted se va a morir el 14 de febrero a las 3 de la tarde y 5 minutos y ese día va a estar lloviendo, va a estar medio nublado, cuídese. O sea, eso no sabemos, pero sí podemos calcular el pronóstico del paciente, a veces cuántos días va a vivir o cuántas semanas va a vivir o cuántos años es su sobrevida de los pacientes. Y eso netamente por estadísticas, por estadísticas. Entonces, eso es bien importante hablar, porque también hay que informar a la familia para que esté vigilando al paciente, especialmente a los pacientes más ancianos, para que cumplan el tratamiento como tal. Por tanto, el cuidarse el peso sería lo más importante, secundariamente, a lo que hemos hablado. Pero esto no es posible siempre porque la mayoría de los pacientes no van a tener una balanza. A veces no tienen plata para comprar los medicamentos, más van a tener
dinero para comprarse una balanza para el control de peso diario. Pero sería genial, porque si están aumentando de peso, están aumentando de edema, están aumentando líquidos y el paciente está entrando en insuficiencia cardíaca. Acuérdense que uno de los criterios de Framingham era ese, ¿no es cierto? O sea, aumento de 4.5 kilos entre esos 5 días. Y eso ya es insuficiencia cardíaca. Porque si el paciente va aumentando de peso y vuelve donde vos avisándote, tú ya podrás manejar mejor los diuréticos como tal, o aumentar la dosis o cambiar de diurético. El otro problema es el paciente obeso. Es más difícil controlar pacientes obesos por el peso y la insuficiencia cardíaca. La obesidad como tal es un problema más cuando comienzas a envejecer. Si eres viejo y te abandonan y eres obeso, las cosas ya no son más fáciles. Si tienes insuficiencia cardíaca, peor. Otra cosa importante es la dieta en sodio, ¿no es cierto? La comida y el sodio. El enemigo tuyo siempre es el sodio en la insuficiencia cardíaca, igual que en la hipertensión arterial. El enemigo del paciente es el sodio, solamente que hay que tener consideraciones en los pacientes gerontos. Por ejemplo, se podría decir que yo puedo indicar 3 gramos de una comida al día o menos de 3 gramos para aquellos pacientes que, digamos, están con una insuficiencia cardíaca 3-4. ¿Ok? Y mejor aún, si está con 4, restringir incapacidad funcional D, o sea, que prácticamente no pueden hacer ningún ejercicio y están con disnea grado 4, indicar una restricción de sodio de 2 gramos. Y les decía que los gerontos, esta indicación no es estricta porque los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca por 60 años o más no manejan el sodio, se olvidaron a manejar el sodio. O sea que pueden entrar en hiponatremia. No más que hace una semana más o menos, yo tuve una pacienta, que cumplía demasiado estrictamente la dieta, a pesar de haberle dicho que come con sal y que puede comer, que la comida tenga sabor. Y ella comía sin sal, nada de sal, y comenzó a tener, pensamos que tenía un accidente cerebrovascular. Comenzó a tener hemiparesias, dificultad al habla, descoordinación de ideas, y obviamente la hemos internado pensando en accidente cerebrovascular isquémico, pero nos encontramos con un sodio bajísimo. Una vez corregido el sodio, la paciente viva y tranquila sin ningún problema. ¿Okay? Y que por eso hay que tener mucho cuidado con la indicación de sodio a estos pacientes. Por otra parte, la ingesta de líquidos, aunque parecería que tú tienes que decirle al paciente no tome mucha agua porque usted tiene mucha agua dentro, en los pacientes con síntomas leves o moderados, ¿sí? Con disnea grado 1, 2, digamos, se ha visto que, como está aquí, no parece brindar un beneficio clínico el disminuir los líquidos. O sea que tomen nomás lo que tienen que tomar, ¿ok? Tienes que tener más cuidado en la ingesta de líquidos en las insuficiencias cardíacas avanzadas, con miocardiopatías dilatadas, con fracciones de eyección tristes, 35-40% de fracción de eyección. Los normales de 50-70. Y entonces, sí, ellos no debían superar de 2 litros de líquidos. En total estamos hablando, ¿no? O sea, desayuno, almuerzo, lo que sea, pero menos de 2 litros. Eso sí es importante, eso es importante. Pero en los demás pacientes, son la mayoría con insuficiencias cardíacas compensaditas, entonces, bueno, se toman más la cantidad de litros. También cuando es muy viejo, a los 70, 80 años, ya no tiene sed inclusive. Entonces hay que cuidar más bien que tomen un poco de agua. El alcohol, los pacientes pueden tomar alcohol. ¿Okay? No hay restringir bebidas alcohólicas en total. Claro que la mayoría de la gente cree que como están con medicación, no toman alcohol. Bueno, mejor si no toman alcohol. Si se asustan así, si están por borrachos, me parece muy bien. Obvio
que si vos tienes una miocardiopatía alcohólica, porque el alcohol produce miocardiopatía, ¿sí? Esto se ve mucho más en Cuba. Obviamente a estos pacientes hay que decir cero alcohol, porque la etiología es el alcohol. Y estos pacientes van empeorando lentamente, pero empeoran. A pesar del tratamiento en la miocardiopatía alcohólica, si no dejan el alcohol, obviamente la miocardiopatía sigue adelante. ¿Okay? Entonces, a los pacientes sí podrías decirles que pueden tomar más o menos un vaso de vino o media botella de cerveza, que no está mal. ¿Okay? Y esta cantidad puedes reducirla cuando son mujeres o cuando son pacientes delgados. Yo seguramente 100 cc de cerveza y 15 miligramos de vino debe ser por mi peso. ¿Ok? O sea que no hay una restricción total de, en la insuficiencia cardíaca como tal. Claro, si el paciente tiene hipertensión, no le vas a indicar vino. Le indicarás whisky, porque el whisky sí baja la presión, un poco más caro, un poco más rico, pero más caro. El tabaquismo en todos los pacientes está indicado que el cese del tabaquismo no tienen que fumar nunca más. Esto es un poco más difícil porque el cigarro produce una psicológicamente hay una dependencia psíquica y física por la nicotina al cigarro. Pero si siguen fumando, les va a ir mal, porque además a nosotros como médicos no nos conviene que un paciente con insuficiencia cardíaca fume, porque estamos queriendo que el oxígeno llegue a sus pulmones y ellos fumando están metiendo dióxido de carbono y nicotina dentro. Entonces hay una competencia entre dióxido de carbono y oxígeno, y la oxigenación o va a ser menor y el deterioro cognitivo especialmente se va a ir al tacho. O sea que sí hay que dejar de fumar. Ahora, si alguno de ustedes fuma, se va a convertir en calavera. Se van a morir de infarto o de cáncer, o sea que elijan morirse de infarto o de cáncer. De todas maneras, a mí personalmente me parece una idiotera fumar porque no lleva a nada, ¿no? Ok, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que ser vacunados, especialmente en los meses de mayo sería lo ideal vacunar, o al principio de junio, cuando está apareciendo el invierno, las vacunas antigripales, que ahora vienen con la influenza, y también vienen con la H1N1 o H2N2, y ya están viniendo las vacunas, entonces sí es importante vacunarles para que no se complique la vida, para que no nos complique con infecciones la insuficiencia cardíaca. Y si pueden, los pacientes mayores de 65 años, también la vacuna antineumocócica. ¿Okay? Eso es buenísimo. Va a evitar complicaciones de la insuficiencia cardíaca. Otro, en cuanto a la actividad física, los mismos pacientes se van limitando según inclusive a su disnea o a su capacidad funcional, ¿no es cierto? Que hemos visto. Ellos mismos saben hasta qué punto pueden caminar, hasta cuántas cuadras pueden fatigar sin fatiga, cuántos pisos pueden subir sin problema y se autolimitan solos. Pero es importante que exista programas de rehabilitación cardiovascular que no existen en nuestro medio, que se adecúan a cada cuadro clínico, a cada contexto del paciente, porque es genial ver a los pacientes que pueden volver a hacer ejercicio cuando ya no podían hacer nunca más y les sienta bien hacer ejercicio, inclusive para el control del peso o disminución del colesterol o si tienen diabetes. Más aún si tienen diabetes, tienen que hacer ejercicio porque la base de la diabetes es un buen tratamiento, la comida sin azúcar y el ejercicio. Si no haces tres cosas, seguirá tu diabetes adelante. Y en otros lugares, en mi hospital, por ejemplo, había un centro de rehabilitación, pero especialmente, no, pacientes de insuficiencia cardíaca también, pero la mayoría eran los pacientes con trasplante cardíaco que tenían que ser rehabilitados otra vez lentamente al ejercicio. Cuando tienes disnea grado 4 y no puedes hacer absolutamente nada de ejercicio y te trasplantan, piensas que sigues lo mismo, psicológicamente te afecta muchísimo. Y la otra parte, la psicología de la insuficiencia cardíaca, que no es buena, y la otra, la repercusión psicológica del trasplante de corazón. Igual que la familia te cuida como si fueras un cristal, o que estás dentro de un fanal y no te deja hacer absolutamente nada, y eso es malísimo para el paciente. Entonces, hay una rehabilitación cardiovascular lenta,
poco a poco ellos van viendo que pueden hacer cada vez más ejercicio, más ejercicio, más ejercicio. E inclusive hacíamos deporte con ellos, jugábamos fulbito. Imagínense, los trasplantados del año tantos contra los trasplantados del otro año. Hacían sus propios equipos y comenzaban a jugar así, poco a poco, y ellos se sentían mejor. O sea, los programas de rehabilitación son espectaculares y ayudados además por psicólogos. En cuanto a la actividad sexual se refiere, y en esto hay que hablar a veces muy claro con los pacientes, o también ellos también te preguntan de vez en cuando, pero miren, no es lo mismo tener sexo en general con tu pareja estable en tu casa, digamos, que tener un amante, porque tener un amante significa mayor esfuerzo físico o psicológico, hasta estrés, ¿no es cierto? Llevar a tu amante al motel y ya estás estresado. Ahí te ve tu mujer o te ve tu amigo, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Entonces, esa actividad que es lógica a veces, sí, que puede suceder, entonces hay que hablar muy bien con los pacientes, porque puede suceder que el paciente se muera en el motel, cosa que ya ha sucedido aquí en Stuttgart, ¿ok? Y el otro detalle está, que nos preguntan los pacientes si pueden utilizar sildenafil o tadafilo que hay en nuestro comercio. Y eso en los pacientes hipotensos está completamente contraindicado. Pero sí en el paciente un poco que tiene hipertensión pulmonar, porque parte del tratamiento de la hipertensión pulmonar es el sildenafilo entre 25 y 50 miligramos por día. Mejora buenísimo, ¿ok? Pero el otro detalle es este. Si utilizan nitratos, generalmente los nitratos se pueden utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca que hayan tenido un infarto. Es buenísimo, ¿sí? Ayuda muchísimo. Es parte del tratamiento de la cardiopatía isquémica. Ya van a ver más adelante. Entonces, si el paciente toma nitratos y además sildenafil, le viene una hipotensión tal que se muere. Que se muere. O sea que si a eso se agrega una actividad sexual, entonces el paciente se muere. Y ha habido varias muertes o varios infartos por uso de nitratos y sildenafil, aquí en nuestro medio. ¿Okay? Así que hay que tener mucho cuidado en estos pacientes, especialmente los que toman nitratos, están contraindicados al sildenafil. Los trastornos del sueño pueden ser psicológicos, primero, y segundos por la misma enfermedad, ¿no es cierto? Hasta la disnea paroxística nocturna te transforma tu sueño. Es más frecuente en pacientes obesos, que al acostarse, obviamente, su abdomen empuja más los pulmones, el diafragma está más empujado, menos capacidad pulmonar y a veces no pueden dormir. La otra es que los obesos pueden tener apnea del sueño, o sea, son los roncadores, roncan, 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 dejan de roncar, hacen apnea y vuelven a respirar. Además tienen tendencia a la hipertensión arterial, súper interesante, pero hay que tener cuidado con los trastornos del sueño porque tienen que dormir. Y a veces sucede que estos pacientes con insuficiencia cardíaca y apnea del sueño, como no duermen bien, van despertando por la apnea del sueño varias veces, más los trastornos de insuficiencia cardíaca. Al día siguiente van a su trabajo a manejar y se duermen en el auto y se chocan. Hay una estadística de muertes por apnea del sueño, insuficiencia cardíaca en pacientes obesos o no obesos de ese estilo. ¿Ok? Entonces, a estos pacientes de trastornos del sueño, es importante también, por este motivo, que no fumen. Y aquí sí es importante la abstinencia de alcohol. Bueno, si es alcohólico, anónimo o conocido, obviamente la abstinencia del alcohol también le puede producir alteraciones psicológicas. Entre los viajes, los pacientes con insuficiencias cardíacas 3, 4, no pueden ir a Potosí, por ejemplo, ¿sí? O a climas muy bajos con demasiado calor. Entonces hay que tener mucho cuidado en esa indicación porque siempre te dicen, doctor, ¿puedo viajar? No le dices, bueno, tampoco es Dios para saber si llega vivo o no, pero había que ver igual. Un segundito, por favor. ¿Hola? ¿Sí? Dígame.
Doctor, creo que su micrófono está apagado. Sí, porque estaba hablando de otras cosas. Ok, entonces sigamos. Les decía que no conviene viajar a la altitud porque obviamente la saturación de oxígeno es menor, el trabajo del corazón es mayor y la gente se puede morir. Hay que tener mucho cuidado con esas indicaciones. Sí, hay otala que vaya y que vuelva, pero más allá no es conveniente. Eh, alguna vez yo tenía un amigo que tenía una miocardiopatía dilatada idiopática familiar y sus cuatro hermanos tenían miocardiopatía dilatada y dos vivían en Chile, él aquí, y a su hermana le dieron autorización de Chile para venir aquí, son 2.600 metros de altura, y aquí se murió, hizo muerte súbita a los 2 días de llegar. Y eso es, bueno, aparte de eso, fue una tragedia para mi amigo porque él vio su muerte, ¿sabes? Él sabía que tenía que morir así y vio cómo moría su hermana. Entonces, eso es tenebroso. Saber cómo vas a morir no es nada grato. Entra una gran depresión con 20.000 problemas y después se va a Santa Cruz a tratar de vivir mejor y también 4 meses después en el supermercado también hizo muerte súbita y acabó su vida. ¿Ok? Así que esas cosas no hay que hacerlas, no hay que hacerlas. ¿Con qué idea le mandaríamos a su hermana con miocardiopatía dilatada a la altura? Ok. Alguna vez en Cosmil, cuando yo trabajaba en Cosmil, una señora me dijo, doctor, ¿puedo ir yo a La Paz? Y yo le dije, sí, señora, puede ir. Y cuando volvió protestando, porque me dijo, doctor, usted me dijo que puede ir a La Paz y me he sentido mal cuando estaba volviendo. En Oruro me he tenido que internar 2 días. Entonces yo le dije, señora, usted me dijo que podía ir a La Paz, pero que no podía volver. Usted me dijo, cuando volví ha sido el problema, ¿no? Sí, entonces, volver usted no me preguntó. Usted me preguntó si podía ir. Al ir, ¿no ha tenido problemas? No. Al volver, no sé, señora, eso ya no me preguntó. Así, de esa manera, así medio graciosa, arreglándose el problema de la altura de esta señora. ¿Ok? El otro problema es la depresión. ¿Sí? 20% de depresión existen en estos pacientes y que en nuestro medio no hay, porque los psicólogos inclusive son preparados para esas situaciones. Aquí no hay muchos eh, psicólogos clínicos especializados en depresión de cardiología. Igual a la familia. Es una cosa lógica, ¿no? Cuando tienes insuficiencia cardíaca, sabes que tu vida ya no es la misma, que vas a morir, vas a vivir menos, y eso causa depresión importante y alteraciones también en nuestros pacientes como tal. Esos son los aspectos que tendríamos que tener en cuenta que no son farmacológicos. Y después vienen estos otros que son ya los tratamientos ya de fármacos como tal. Y aquí están los diuréticos. Les decía yo hace poquito que los mejores medicamentos para la insuficiencia cardíaca son los diuréticos y entre esos diuréticos los mejores son los de ASA. Estamos hablando de la furosemida como tal. Cuando un paciente está con insuficiencia cardíaca y la administra furosemida, mejoran en días. Entonces, la mejoría sintomática y la calidad de vida de estos pacientes sí mejora mucho y se pone mucho mejor, inclusive psicológicamente, ¿no? Psicológicamente. Y por otra parte, los diuréticos se ha visto que, como está aquí, mejoran la capacidad del ejercicio y también van a tener menos episodios de hospitalización. O sea que sí, son importantes en todo paciente con insuficiencia cardíaca, sí o sí, el utilizar diuréticos y de preferencia la furosemida mezclada con otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Entre los diuréticos, en nuestro medio, está la furosemida, la hidrocortiazida, la minorida, espironolactona y metolazona. La furosemida viene en comprimidos de 40 miligramos y ampollas de 20 miligramos para su uso. Hay que dosificar individualmente, no hay una dosis que te diga dale tanto, para nada. Pero obviamente que la dosis de mantenimiento de estos pacientes es un comprimido por día de furosemida, o sea, estamos hablando de 40 miligramos por día. El otro detalle está que si el paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha, es genial utilizar furosemida más espironolactona.
La espironolactona viene en comprimidos de 25, de 50 y de 100 miligramos. ¿Sí? Más o menos 50 sería una dosis media y son geniales para insuficiencia cardíaca derecha. Responden muy, muy bien. Hay que acordarse nada más que la furosemida es un eliminador de potasio muy alto y la espironolactona todo lo contrario. Retiene potasio muchísimo. Pero si como le das furosemida y espironolactona, se compensan en cuanto al potasio se refiere. Aún así, tú tienes que hacerle de vez en cuando controles de sodio y potasio a estos pacientes para ver cómo te está yendo, porque es bien individual. Va a depender mucho de la función renal también que tenga tu paciente. Y hay también ahorradores de potasio como esta, la hidroclorotiazida, que vienen comprimidos de 25 y 50 miligramos, pero no hay amiloride sólido. No hay amiloride sólido. Lo bueno que hay un medicamento que se llama Cofaretic, así, Cofaretic, que tiene la hidroclorotiazida y el amiloride. Tiene 25 de hidroclorotiazida y tiene 5 miligramos de amiloride, que es la dosis perfecta. Y entonces, mejor aún, solamente hay que darles medio comprimido por día. Y van bien, y van bien. El otro detalle sería que si no toleran estos medicamentos, como tercera línea estaría la metolazona. La metolazona, solo que solamente hay un solo producto, se llama diurenil, y el diurenil viene de 2.5 y 5 miligramos. Y yo utilizo un poco más de 5 miligramos, o sea que 5 miligramos. Y también tiene una buena respuesta. La metolazona es un excelente diurético. Pero como verán, hay que elegir uno o el otro en algún momento. ¿Ok? Pero de principio, furosemida más espironolactona van a ir muy bien. Ok, ¿qué hacen estos diuréticos? Hacen esto. Estamos dando una zanahoria nada más al paciente para que pueda hacer su ejercicio mejor. ¿Ok? Con esta maña, si vale el término, estamos colocando solamente una zanahoria a nuestro burro para que funcione mejor su corazón y cumpla su trabajo diario. Eso es lo que hace el diurético. Ok, otra cosa que no podía faltar en teoría, les digo en teoría porque puede haber contraindicaciones de los IECAs, es siempre meter un IECA en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Qué hace un IECA? Mejora la precarga y la poscarga. Entonces, mejora la sístole y mejora la diástole. ¿Ok? Y como está bloqueando al sistema renina, angiotensina, aldosterona, por eso son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina a angiotensinógeno, aldosterona 1 y aldosterona 2, entonces actúan a ese nivel. Y se necesita dosis bajitas. De enalapril, solamente 2.5 miligramos. El enalapril viene de 5, de 10 y de 20 miligramos. Entonces le das medio comprimido de 5. Es suficiente para la parte cardiológica. Hay que tener un poquito de cuidado con el enalapril y la hiperpotasia. Y si había algún problema con el enalapril, generalmente la tos, muchos de los pacientes, cerca del 70% con enalapril, presenta una tos seca molestosa. Entonces ahí le puedes dar lisinopril. Y el lisinopril vienen comprimidos de 10 y de 20 y le puedes dar 5 o 10 miligramos. Pero mejor resultado, así por lo menos subjetivo que me pasa a mí, el enalapril funciona mejor que el lisinopril. Ok, entonces, una ventaja, mejorar la precarga y la poscarga. ¿Qué estamos haciendo cuando utilizamos diuréticos y esas dosis bajas de enalapril? Estamos haciendo esto, estamos reduciendo la carga del corazón porque estamos disminuyendo la precarga y la poscarga. ¿Sí? Aquí hay una disminución de la precarga y aquí hay una disminución de la poscarga. Y además aquí está, no se ve, pero aquí está la zanahoria. Entonces estos pacientes mejoran muchísimo por ese motivo. Por eso es importante acordarse que existe la precarga y la poscarga, que fue lo primero que hemos visto en insuficiencia cardíaca, porque ahí actúan la mayoría de estos
medicamentos. Entonces aquí, obviamente, el corazón va a hacer mucho menos esfuerzo y el paciente va a vivir más, ¿ok? Con mejor calidad de vida y también con menos hospitalizaciones como tal. Las contraindicaciones de los IECAS están con el potasio que les había comentado y la creatinina, o sea, la función renal, no tiene que ser más de 2.5 miligramos la creatinina. O sea que antes de dar enalapril, pídele creatinina, urea y potasio y sodio para ver estos dos detalles. Este no es de la arteria renal bilateral, es raro, angiodema es raro. Y entre los efectos adversos que vemos, es este generalmente, tos. Pero también puede, como el enalapril es un medicamento para la hipertensión arterial, pueden también tener hipotensión. O sea que hay que ir viendo todas esas cosas con el medicamento. Claro, aquí está en relación el potasio con el deterioro de la función renal. Está en relación a esto, al laboratorio que tú le pides. Ok. El primero que apareció fue el captopril, que no hay en Bolivia. El primero que apareció en el año 82, me acuerdo. Y se podía dar una dosis dividida. Bueno, al april hemos dicho 2.5, nada más. O si quieres le puedes aumentar 2.5 en la mañana y 2.5 en la noche. Es suficiente. Y el sinopril de 2.5, aquí no tenemos de 5 miligramos, digo de 5 para dividir, pero tenemos de 10 para dividir 5 y entonces podemos dividir medio comprimido. Es suficiente, una sola toma al día de enalapril. ¿Ok? Muy bien. Los otros medicamentos, los ARAS, los ARA2, que el primer representante es este, los sartán, solamente, miren y estén azulito, son pacientes con insuficiencia cardíaca leve, moderado grave, no importa, pero que tienen intolerancia a los IECAS. O sea, hemos visto aquí que no podemos dar o por contraindicaciones un ECA o por efectos adversos un ECA y entonces recién nos vamos al ARA2. Recién nos vamos a los ARA2. ¿Ok? O sea, se utiliza los sartán en su mayoría, vienen comprimidos de 50 miligramos y se puede utilizar la mitad, 25 miligramos o uno, dependiendo de la presión del paciente. ¿Ok? Este es el mejor tolerado, es el que mejor se absorbe. Los demás están en el comercio. Tenemos valsartán, tenemos carbesartán, tenemos iposartán, etcétera, etcétera. Y aquí también hay que tener en cuenta las mismas cosas, o sea, potasio sérico y creatinina en los pacientes. Muy bien. De los sartán, 25 miligramos, está bien. El candesartán vienen comprimidos de 8 y 16 miligramos y nos puedes dar hasta 8 miligramos. El valsartán vienen comprimidos de 40 y 80 miligramos. La dosis para insuficiencia cardíaca es mejor 40. El olmesartán vienen comprimidos de 20 y 40 miligramos y la dosis sería 10. El telmisartán vienen comprimidos de 80 y 160 y se puede dar 40 miligramos de dosis iniciales. Y les cuento que estas dosis iniciales a veces son suficientes para el control de la insuficiencia cardíaca y no subir a esas dosis objetivo que son más para la hipertensión que para la insuficiencia cardíaca. Yo no tengo experiencia en el eprosartán, es un medicamento casi nuevo. Para la hipertensión sí, 600 miligramos de eprosartán es genial, solamente que son muy caros estos medicamentos, creo que cuesta 9 o 12 bolivianos el eprosartán. Si es un hipertenso y va a la farmacia, le sube su presión cuando compra el medicamento, después toma el medicamento, se le baja su presión. Hay mucho lío. ¿Ok? Entonces, pero son de segunda línea. Lo primero que vamos a hacer siempre es administrar enalapril a dosis bajitas. ¿Ok? Muy bien. Estos otros medicamentos que son los antagonistas de la aldosterona, me estoy refiriendo a la espironolactona como base. ¿Ok? Son buenísimos porque también están, como les diría, actuando sobre los factores neuromorales que estábamos viendo, que están especialmente la aldosterona, que nos está molestando en insuficiencia cardíaca. ¿Okay? Entonces, son geniales.
¿Se pueden utilizar con los IECAs? ¿Se pueden utilizar también con los ARAS? Sí, se pueden utilizar, pero hay que tener un poquito de cuidado por eso de la hipercalemia. Hemos dicho que un ECA puede producir hipercalemia y la aldosterona, la espironolactona, que es un ahorrador de potasio, peor todavía, con mucho cuidado. De todas maneras, les dije que había que utilizar espironolactona con furosemida y eso reduce la mortalidad también y reduce las hospitalizaciones con el agua. Entonces, les dije que venían comprimidos de 25, de 50 y de 100 y generalmente uno llega a 50 miligramos de espironolactona en un paciente ambulatorio. Y la eplerenona ha aparecido recién, no hace más de un año. Es buenísima, tiene menos efectos secundarios que la espironolactona y la dosis también es igual, de 25 a 50 miligramos. No hay diferencia con la eplerenona. ¿Okay? La eplerenona tiene sus problemitas, la eplerenona, ¿saben cuál? Uno de ellos es que causa impotencia sexual y también, perdón, la espironolactona es la que tiene problemas secundarios como impotencia sexual y ginecomastía. Lo que esto no veo mucho, pero sí alguna vez se han quejado de esto. Comienzan los hombres a tener dolor en sus pechos, y no es por amor, sino por espironolactona. Entonces, a estos pacientes es mejor cambiarles a eplerenona, que no tiene estos efectos secundarios. Pero en la práctica real de 50 miligramos de espironolactona, casi nadie se queja de nada. ¿Okay? Igual, como es un ahorrador de potasio, debemos tener cuidado, monitorizar el potasio sérico y la función renal. Siempre, siempre, de vez en cuando, cada 2 meses, a cada 45 días a veces, hay que pedir sodio y potasio en estos pacientes y creatinina para ver la función renal y no meter la pata. ¿Ok? Y las contraindicaciones son esos, ¿no? El potasio alto y la creatinina más de 0.2. Ahí no utilizas estos pacientes. Muy bien, esas son mis cuentas, no es más. En los beta bloqueantes, aquí hay beta bloqueantes y beta bloqueantes. Hay beta bloqueantes cardioselectivos y hay beta bloqueantes no cardioselectivos. Hay beta bloqueantes que te matan en la insuficiencia cardíaca y otros que te alargan tu vida y a veces te duplican la sobrevida que tengas. Los que te pueden matar son del grupo de atenolol, propanolol. Esos les das a un paciente y se mueren en 4 o 5 días. En cambio, los otros betabloqueantes que son más simpáticos, y entre ellos está el carvedilol, ¿sí? Entonces, esos son geniales. Y el carvedilol es el mejor para tener en cuenta como clínico, porque es de fácil dosificación y además de bajo costo también. ¿En quién está indicado? En todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Ya en grado 1, grado 4. ¿Sí? Claro, ¿cuáles serían sus contraindicaciones? Como todo beta bloqueante, produce bradicardia e hipotensión. O sea, mucho cuidado en los pacientes chagásicos porque son hipotensos y son bradicárdicos. A esos no les vamos a dar ningún beta bloqueante, lastimosamente. Pero si toleran, o sea, si no se hipotensan y si no se bradicardizan, esa es la tolerancia del beta bloqueante. Tienes que chequear siempre que tu paciente no se bradicardice ni se hipotense mucho. Pero sí se puede bradicardizar un poquito y tener una hipotensión leve también. Y es mejor que tenga un poquito de bradicardia y un poquito de hipotensión. Van mejor los pacientes con insuficiencia cardíaca con eso. Pero hay que ir testeando. Por eso se comienza con dosis bajitas de 3.125 miligramos y hay comprimidos de 3.125 y hay comprimidos de 6.25. Pueden tomar la mitad. Y comienzas con eso, después levemente vas aumentando. A levemente me refiero a que en 1 o 2 semanas aumentas la dosis y ves su tolerancia. Se ha radicalizado o se ha hipotensado. Si no se ha radicalizado mucho y no se ha hipotensado, le aumentas a 6.25.
esperas con paciencia, 3 semanas, un mes, y otra vez le subes la dosis, le subes a 6 o le subes a 12 y otra vez ves, ¿se ha hipotensado? No, no se ha hipotensado. ¿Se ha radicalizado? No, no se ha radicalizado. ¿Ok? Entonces, de esa manera va subiendo, subiendo la dosis. En mi práctica no alcanzo nunca a 25 miligramos. Siempre me quedo en 6 y en 12.5 generalmente. Pero van muy, muy bien. Estos pacientes en general dice que el carvedilol les aumenta el doble de vida. O sea, si van a vivir 5 años con miocardiopatía dilatada, con esto van a vivir 10. ¿Qué hace un beta bloqueante? Le pone un límite al corazón. ¿Por qué? Porque le está bradicardizando. No le deja hacer taquicardia. La taquicardia produce mayor consumo de oxígeno. Y el mayor consumo de oxígeno, además la taquicardia, mayor contractibilidad y el paciente va empeorando. Entonces le estoy poniendo un límite máximo y un mínimo a su corazón para latir y a su presión alta. Entonces los pacientes sin necesidad de enalapril, digamos, están tolerando mejor el ejercicio porque lo están haciendo más lento. El corazón funciona más lento, más lindo y más hermoso. Por eso es que hay que utilizar el carvedilol en general. ¿Y existen otros beta bloqueantes de este mismo estilo? Sí, el bisoprolol, que se puede utilizar de 12.5, aquí en el de un punto. El metoprolol, de 12.5 a 25. Y el nebivolol, que también existe en nuestro comercio, sí se puede utilizar especialmente 2.5 miligramos. ¿Okay? Pero es mejor acostumbrarse a uno solo de estos. Y les vuelvo a decir que con este tengo 3.125, tengo 6.25, tengo 12.5, tengo 25, y si quiero 50 miligramos. Pero voy viendo, cada vez lentamente, en meses, si tolera o no tolera el beta bloqueante. O sea, obviamente, lastimosamente no puedo dar en pacientes con asma y en EPOC, en bloqueos auriculoventriculares cualquiera de segundo o tercer grado, bloqueo B completo, ni que se diga, enfermedad no sinusal y bradicardia porque es un beta bloqueante. Y también sería con hipotensión severa que no está aquí. Y los efectos adversos son esos, la bradicardia y la hipotensión. Otra cosa interesante en estos pacientes es esta partecita. Le das y empeora. Entonces, le quito. No, hay que tener un poco de paciencia, que empeoren nomás un poco. Si empeoran un poco, tolérales el empeoramiento, le expliques al paciente y en una semana, 10 días, comienzan a mejorar. O sea que al principio del tratamiento, a veces los pacientes empeoran. Pero si toleran ese empeoramiento, no es grave, tú les sigues dando. Si mejoran bien, o si siguen empeorando, quítales. Pero son pocos los pacientes en los cuales quitamos el carvedilol a dosis bajitas. Así que es un buen medicamento. Y este otro, que es la ibradina, es un medicamento nuevo, relativamente nuevo. No hay en nuestro medio todavía, ya va a llegar creo que por la sharing. Y este es un medicamento que creo que lo vamos a ver un poquito más detalle ya la próxima semana. ¿Okay? Entonces, me van a hacer recuerdo. Estamos quedando en la ibradina. ¿Ok? Bueno, entonces, hasta aquí, gente, y nos vemos de aquí a un tiempo. No sé qué tiempo. Ok, ya les paso el link de nuevo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, nada. ¿Todo han entendido? Bueno. Doctor, perdón, y entonces en el caso de que sea la insuficiencia cardíaca ocasionada por el Chagas, ¿cuál sería el medicamento que tendríamos que dar al principio? No le damos beta bloqueantes y se bradicardia hipotensión. Ahí nos atendríamos un poco más en alapril, que también tiene sus ventajas. ¿Ok? Así que hay ni vuelta, hay ni vuelta. En muchísimos de los pacientes no podemos tener el lujo de darles el carvedilol. Ni vuelta, así nomás. ¿Algo más? ¿Y si tuviera insuficiencia renal? Tampoco. Si tiene insuficiencia renal, no le damos ninguno. Inclusive en el alapril, a ver,
si eres hipertenso y te doy enalapril a dosis bajitas, te estoy protegiendo tu riñón. Interesante, ¿no? Pero si ya tienes insuficiencia renal, que ya tienes eliminación de potasio y yo te doy enalapril, empeora. Lo que uno hace es que si vos tienes una creatinina de 2.5 o un poco más, obviamente vas a hacer la consulta con el nefrólogo ya. Pero si no tienes el nefrólogo, le pides filtración glomerular. Si todavía la filtración es buena, le puedes dar dosis bajitas. Pero es mejor zapatero a tus zapatos y le preguntas al nefrólogo si le puedo dar o no le puedo dar, y él le pedirá toda la función renal y nos dirá si podemos o no podemos. Es mejor cada uno en su territorio funcionar, ¿no? Yo soy de ese estilo, no me meto a otros territorios, felizmente. ¿Algo más? Está bien, doctor, gracias. Doctor, buenos días. Una consulta. En el caso de que sea un paciente chagásico, pero que ya tiene marcapasos, ¿sí podríamos usar carvedilol o no? El marcapaso no te contraindica. Si tendría bradicardia, sí. Si tendrías un paciente con marcapaso, ya no tienes la bradicardia y tu paciente sí le puedes dar. No hay ningún problema. Ahí solamente tendrías que controlar la presión baja. La presión baja. Porque el marcapaso está solucionando la bradicardia sin ningún problema. Pero tampoco hay la indicación que diga, ya, le pondremos insuficiente, le pondremos, ¿qué? Le pondremos, digamos, marcapaso porque está bradicárdico para que yo le dé el carvedilol. No es indicación de marcapaso que utilice. Pues si ya tiene marcapaso, bienvenido el paciente. Gracias, doctor. Doctor, entonces en un paciente chagásico con hipertensión, lo correcto sería darle enalapril. Sí. A ver, no hay ninguna regla para que vos, digamos, cuál medicamento voy a utilizar para la hipertensión arterial. Obviamente, si es hipertenso y tiene insuficiencia cardíaca, no importa que sea chagásico o no, pero yo podría utilizar las dos cosas. Puedo utilizar carvedilol porque también es un antihipertensivo. Claro, ahí va a producir bradicardia, digamos o no. Pero aprovecho el pánico y le aumento la dosis de enalapril. Le puedo dar de 10 a 20. Si con eso controlo su presión, también estoy actuando sobre los inhibidores de la angiotensina. Así que es mejor tener un paciente un poco hipertenso o normotenso, chagásico, que un paciente hipotenso y bradicárdico chagásico. Está bien, doctor. Listo. Muy bien. Nos vemos entonces el próximo lunes a las 11. Listo, chicos. Diviértanse. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta. Hasta luego, doctor.
a todo el mundo. Buen día, doctor. Buen día, doctor. Hola. Bueno, veremos entonces. Ya, sigamos viendo la última parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Hemos quedado aquí en la ibradina. ¿Okay? Este es un medicamento de avanzada. ¿Okay? Es un medicamento de avanzada. Si el paciente está en ritmo sinusal, aún entonces es una buenísima opción. A ver, existen dentro del corazón y exactamente dentro de el nodo sinusal, existe unas células o unos canales que se llaman IF. Y la F viene de funny, del inglés divertido, bonito, lindo, hermoso, lo que ustedes quieran. Y estos canales, a ver, antes, existen en el corazón, o sea, en el nodo sinusal, células que no se contraen. O sea, todo el corazón se contrae, inclusive hay células dentro del nodo sinusal que se contraen, pero hay células que prácticamente tejido que no se contrae dentro del nodo sinusal. Perdón un segundito. ¿Aló? Entonces, estos canales IF son los encargados prácticamente de activar el nodo sinusal, o sea, activar la parte más importante de la activación eléctrica del corazón, que es el nodo sinusal, ¿no es cierto? Es la usina cardíaca. Entonces, estos canales, cerrados o abiertos, van a conducir o van a activar o desactivar la entrada de sodio y potasio de lo que habíamos hablado al principio, que era el potencial de acción. Sí, están modulando el potencial de acción. ¿De acuerdo? Entonces, este medicamento, la ibradina, lo que hace es cierta manera, digamos, modular o inhibir en ciertos momentos y en ciertos momentos no la entrada de sodio y potasio a los canales respectivos. ¿Ok? Voy a repetir, de lo que habíamos visto que era la actividad del nodo sinusal y además el potencial de acción. ¿Ok? Entonces, esa es la habilidad. Entonces, no deja, como están viendo aquí en puntitos, que el sodio y potasio ingrese mucho. ¿Sí? Está modulando, está regulando los canales IF del miocardio. Y aquí a la derecha ven, este es el potencial de acción. Solamente que este potencial de acción así tan feo es el potencial de acción dentro del nodo sinusal. Lo que pasa es que las formas del potencial de acción van variando dependiendo dónde. Claro, para aprender, habíamos visto que era así, ¿no es cierto? El potencial de acción que era así, hacia una meseta así, y después volví aquí. Eso es lo que habíamos aprendido, si ustedes se acuerdan. Esta es la fase 0, esta es la fase 1, la meseta fase 2, fase 3 y fase 4. La habilidad que hace la ibradina es que como está yendo aquí, ¿sí? Está ayudando a la despolarización diastólica de estas células EF.
¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan, está alargando el periodo 0 y al final de cuentas está alargando el periodo 3-4, 3-4 del potencial de acción. Y ese detallito hace que la diástole sea mejor y por tanto la próxima sístole mucho mejor aún. Y también lo que está haciendo es disminuir la frecuencia cardíaca. Se está produciendo una bradicardia que le va a ayudar al corazón porque está gastándose mucho oxígeno durante la taquicardia o la frecuencia cardíaca normal del paciente. ¿Okay? Aquí reduce la frecuencia cardíaca y mejora la despolarización diastólica. Y ese detallito tan simple en la hemodinámica del corazón ayuda un montón. Entonces, esta droga, les vuelvo a repetir, solamente se utiliza cuando existe ritmo sinusal. ¿Ok? Solamente en ellos. ¿Qué ventaja tiene? Aparte de todo lo que hemos hablado, que mejora la fracción de eyección. Aquí dice, mejora a los pacientes con fracción de eyección del 35%. La fracción de eyección, o sea, la fuerza de contracción, es de 50 y 70%. O sea que imagínense los pacientes que están con el 50% menos de contracción muscular, le está mejorando muchísimo. Y aparte, secundariamente, por esta inhibición de los canales que hemos visto aquí, está mejorando la irrigación cardíaca. O sea, lo que se llama perfusión miocárdica. Está mejorando la perfusión. Tiene muchas ventajas. Es el ideal. Pero no hay que utilizar nunca con beta bloqueantes. Está contraindicado con cualquier beta bloqueante, porque obviamente ya está disminuyendo la frecuencia cardíaca. Los beta bloqueantes disminuyen la fracción de eyección, está aumentando, entonces por ese motivo. Y además, aquí también están actuando los beta bloqueantes, entonces no conviene interferir a la acción tan simple de ibradamina. Vienen comprimidos de 5 miligramos y de 7.5 miligramos. Se comienza con 5 miligramos, se ve la tolerancia y después se pasa a 7.5 miligramos. Y después de eso, puedes llegar a 10 miligramos o a 15 miligramos, o sea, 5 miligramos 2 veces al día o 7 miligramos 5 veces al día. Aquí dice dosis inicial 5 2 veces al día, pero es mejor comenzar primero con 5, después te vas a 7.5, después te vas a 2 veces, o sea, 10, y después te vas a 15. ¿Okay? O sea que ese es un medicamento genial de estas cosas. O sea, hay que tener mucho cuidado con la bradicardia. ¿Sí? Y este otro detallito produce cefalea, dolor de cabeza, en el primer mes del tratamiento, la primera semana del tratamiento, pero después se va. Ahora, si te duele tu cabeza, es una ventaja porque así sabes que tienes cabeza. Así que no está nada mal. La digoxina no vamos a hablar porque ustedes han hecho una tarea sobre digoxina, o sea que saben mejor que yo sobre la digoxina. Ya no voy a hablar, me parece muy bien. Solamente decirles que desde 1543 existe la digoxina, son muchísimos años. ¿Ok? Bueno, y la dopamina, la dobutamina, que también estaba en una tarea, no sé si con ustedes o no, pero esta droga también es genial en la insuficiencia cardíaca, en la que el tratamiento convencional con diuréticos, con betabloqueantes o con enalapril, con IECA, con los IECAs, no vaya muy bien. Y tú te necesitas mejorar la función de ese corazón. Lo bueno de la dopamina, que tiene acción alfa, que tiene acción beta, y que puedo tener yo al mismo tiempo acción alfa y acción beta. ¿Qué significa acción alfa? La acción alfa significa que es un medicamento taquicardizante, ¿sí?
pero al mismo tiempo, no, perdón, no, este es taquicardizante. Es vasodilatador periférico. Es vasodilatador arterial y vasodilatador venoso. Y hemos dicho en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca que los pacientes tienen resistencia vascular periférica aumentada y resistencia vascular pulmonar aumentada. Y eso está alterando la famosa precarga y la poscarga del corazón. Está alterando la sístole y está alterando la diástole. Entonces, cuando vos utilizas efecto alfa, que es un vasodilatador bien puesto, entonces además estás mejorando la función renal, porque va a haber mayor flujo renal, mayor orina. O sea, indirectamente es un diurético. Y la dosis es esta, de 0.5 a 5 gamas kilo peso minuto. ¿Ok? 5 gamas kilo peso minuto. Ok. Al otro lado, aquí, el efecto beta, ese sí, es más taquicardizante y además es vasoconstrictor. Ideal, si mi paciente está hipotenso, entonces, genial, yo puedo ir dosificando la dosis de dopa hasta lograr una presión arterial normal. Basta que aumente gama por gama, o sea, es cuestión de ir con un poco de paciencia, así de simple. Y la otra ventaja es que puedo tener alfa y beta al mismo tiempo. Y eso sí está de 5 a 10 gamas kilo peso minuto. La dosificación es fácil cuando uno tiene bomba de infusión continua, que generalmente no hay en las salas, pero hay en terapia intensiva, en esos lugares existe. Es muy fácil porque ahí le pones el peso, le pones cuántos minutos, le pones las gamas y la jeringa va exactamente, te va a dar la cantidad de gamas por minuto que quieras. Se facilitó la vida. En mis épocas, o ahora mismo, cuando internamos un paciente en sala, se dosifica de la misma manera, pero se utiliza un microgotero, ¿sí? Entonces, si ustedes se interesan, les puedo dar en unos 400, en 500 de suero glucosado, ¿sí? En un suerito de 500 cc de glucosado, ustedes ponen 400 miligramos de dopa. Hay ampollas de 50, hay ampollas de 100. E inclusive hay ampollas de 200. O sea, bueno, 400 miligramos de dopa en el suerito de 500. Ahora bien, la concentración en ese suero con 400 es fácil. 1 centímetro cúbico de esa concentración, 1 cc, tiene 800 gamas. Vuelvo a repetir, 1 cc tiene 800 gamas. Por tanto, 60 microgotas, porque les cuento que 1 cc tiene 60 microgotas. Entonces, 60 microgotas tienen 800 gamas. Fácil. Ahora, con regla de 3 simple, una microgota va a tener 13.3 gamas. Y de ahí comienza a calcular al kilo peso, multiplicas por las microgotas y tienes la cantidad de efecto alfa, beta o las dos en la dopa. ¿Ok? Así de fácil. Entonces, vuelvo a repetir, se utiliza 500 de dextrosa más 400 de dopa y ahí te da una dosis de cada centímetro cúbico, tiene 800 gamas. 60 microgotas son 800 gamas igual y por tanto una microgota resulta ser 13.3 gamas y de ahí calculas por kilo peso, multiplicas eso y ya tienes la cantidad de microgotas. ¿Okay? Y la otra, la dobutamina, no tiene efecto taquicardizante, o sea que genial si un paciente está con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular o cualquier arritmia de alta respuesta, tú puedes utilizar dopamina, la dobuta, y la dobuta tiene efecto inotrópico positivo y también es un vasodilatador de las venoso y arterial que va a mejorar otra vez la precarga y la poscarga. Y la dobutamina no produce presión alta, o sea, no produce hipertensión arterial, ni taquicardia.
puedes elegir una. Y la dosis hay una sola, porque solamente tiene un efecto beta 1 y que es de 2 a 10 gamas kilo por segundo. Ahora bien, para la dopamina, otra vez un suerito de 500 cc de glucosado, le pones 250 miligramos de dobutamina, tienen ampollas de 50, ¿sí? 250, y un cc son 500 gamas. Un centímetro cúbico son 500 gamas. Por tanto, 60 microgotas son 500 gamas. Por tanto, una microgota de dopamina va a tener 8.33 exactamente de dopa. Y de ahí calculas, multiplicas por kilo peso y ya sabes cuántas microgotas le pones. Es una cosa muy práctica en nuestra vida diaria, el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Les voy a repetir, cuando elijo a un paciente en el que el tratamiento convencional no me está yendo bien, le aumento la dopa y mejor. Es ideal en los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca y además miocardiopatía dilatada. Con los dilatados va muy bien estos medicamentos como tal. Bien. Bueno, la otra cosa que hay que tener en cuenta es que acuérdense que estos pacientes con miocardiopatía dilatada o fibrilación auricular tienen que estar anticoagulados sí o sí. Sí o sí. Ay, no tan sí o sí. ¿No? Si está contraindicado, por ahí tiene enfermedad de Willebrand, no coagula su sangre, cualquier cosa, pero no le vas a meter, ya están anticoagulados solitos, ¿no? Los pacientes con insuficiencia cardíaca y hepatomegalia ya están anticoagulados ya por lo menos un poquito. Ok, entonces puedes utilizar heparina de bajo peso molecular o puedes utilizar después ya cuando se vaya a su casa warfarina. No vamos a hablar cómo se anticoagula, pero así está. Ahora, la warfarina tienes que tener de vez en cuando laboratorio de control con INR y tiempo de protrombina. ¿Okay? Eso siempre se hace a veces al principio seguido y después cada 2 meses, cada 45 días, dependiendo. Pero han aparecido estos otros medicamentos anticoagulantes y les cuento que este que está en celestito hay en Sucre, el Rivaroxaban, que viene con el nombre de Baxor, por si acaso con X, Baxor. Viene de 10, de 15 y de 20 miligramos. Hay una regla para continuar. Al principio hay que escoger muy bien al paciente, la edad del paciente, la enfermedad del paciente, etcétera, etcétera. El otro problema es que es caro, creo que cuesta 14 bolivianos cada comprimido. Entonces, ya, y los de 15 miligramos un poquito más, los de 20 miligramos un poquito más. Entonces resulta un poco caro. La ventaja de este tipo de anticoagulantes es que no necesita control de laboratorio. ¿Ok? Y si vos discontinúas, más o menos en 24 horas ya no tienes la anticoagulación. ¿Ok? Pero cuando hay hemorragia, también es todo un lío. Aquí no tenemos los antagonistas de estos medicamentos. ¿Ok? Especialmente de los Rivaroxaban, que parece ser el más, ¿cómo les diría? El más sutil, el más delicadito de estos anticoagulantes que aparecen recién. ¿Ok? O sea que hay que utilizar este en lo posible. Si tienes plata, no hay problema. Bueno, y por otro, todavía tengo opciones de mejorar a mi paciente mucho más. Y ese es el tratamiento eléctrico de la insuficiencia cardíaca, que no es más allá que de unos cuantos años atrás, no más de 10 años atrás, comienzan a aparecer marcapasos especiales para ciertas situaciones. Porque no solamente hay un solo marcapaso, ¿no? Hay varios tipos de marcapasos, y dentro de los marcapasos todavía hay softwares, como las computadoras, que vos vas escogiendo los softwares para cada paciente. Entonces, aparecieron estos que se llaman los CDI, que son los cardiodesfibriladores implantables. O sea, yo voy a implantar al corazón un desfibrilador para que el paciente no se muera. ¿En quiénes voy a utilizar este bichito? En los pacientes que van a tener tendencia a la muerte súbita, ¿sí?
¿Y por qué? ¿Por qué van a tener muerte súbita? Porque van a tener taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o bradiarritmias, bradicardias severas e inclusive asistolia. O sea, que se pare su corazón y haga muerte súbita. Yo puedo calcular un poco, ¿se acuerdan del QT prolongado? Dijimos el QT prolongado sí puede llevar al paciente a muerte súbita, uno. Y la otra, que generalmente se ve, es que el paciente se ha muerto y ha recuperado solo, o sea, tenía una taquicardia ventricular autolimitada, digamos. 60 latidos y ha salido por ahí, o en terapia intensiva, se ha muerto y le han hecho recuperación cardiovascular, o en la calle alguien agarró, hiciste paro cardíaco y un buen samaritano hizo masaje cardíaco y recuperaste. O sea que esos pacientes tienen que ir a estos aparatos, ¿sí? O sea que en resumidas cuentas es la prevención, es la prevención primaria, ¿ok? De pacientes en cuales voy a elegir este tipo de marcapaso. Aquí tienen un marcapaso por aquí, es un poquito más grande. Este es un poco antiguo. Aquí está el polo positivo del desfibrilador y aquí está el polo negativo del desfibrilador. ¿Okay? Entonces, si ustedes se acuerdan, para desfibrilar, que hemos hablado en la fibrilación auricular, por ejemplo, yo tengo que agarrar, le pongo las paletas y le choco. ¿No? ¿Con cuánto? Para la taquicardia ventricular, tendría que ponerle como julios, como fuerza, tendría que ponerle entre 350 o 300 hasta 380 julios para desfibrilar taquicardia ventricular. Es mejor utilizar alta energía porque el paciente se está muriendo o está en paro, ¿me entiendes? O está síncope, está con la arritmia, entonces no te va a estar, le daremos 100, no, mejor 150, no le subiremos a 200 nomás, no, en la crisis no nos conviene, entonces, no, aquí a lo bruto, ¿ok? Muy bien. Pero, ¿qué ventaja tienen estos desfibriladores? Este es un ejemplo de un paciente desfibrilado. Aquí está la taquicardia ventricular de este paciente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ay, ¿qué va a pasar aquí? Perdón, algo pasó. ¿Por qué se entró? Ni idea por qué se entró. Bueno, entonces, estos se entró a otra parte este lío. Ahorita se soluciona. Listo. Ok. Accidente, muerte súbita casi. Muy bien. Entonces, este paciente está con la taquicardia ventricular. ¿Qué ha hecho el marcapaso, este desfibrilador? En 15 latidos de taquicardia ventricular, el astuto ha hecho diagnóstico. Ha diagnosticado, sí, es una taquicardia ventricular. Parece fácil, sin embargo, ha hecho diagnósticos diferenciales de otros tipos de taquicardias de alta frecuencia. Y hay un programa dentro del marcapaso que se llama PERLogic y es el que hace el diagnóstico. ¿Sí? Muy bien. En los otros 5 latidos que siguen, digamos aquí, ha confirmado el diagnóstico y comienza a cargar. Pero el marcapaso no necesita 350 julios. ¿Por qué necesitas tanto? Por la impedancia. La resistencia que hace ¿quién? La piel, el telojal subcutáneo, tus costillas, tus músculos, la pleura, los pulmones, el pericardio, recién llega al corazón que está ahí adentro. Por eso necesitas alta energía.
En cambio aquí no. Él puede desfibrilar con 6, con 12, con 15, con 30 y con 60 julios, nada más. E inclusive puede calcular julios con décimas. ¿Ok? Entonces, aquí, el muy astuto del marcapaso ha agarrado, ha calculado y pum, aquí le ha puesto el choque. ¿Con cuánto? Con 29.3 julios. Y el paciente ha salido con una frecuencia decente y no con taquicardia ventricular. En el caso de arriba, hay una taquicardia ventricular, ¿sí? Aquí está actuando el marcapaso, ¿sí? Y después de actuar, aquí otra vez vuelve a ritmo sinusoidal. Por lo menos a cualquier ritmo, no importa. Pero si es bradicárdico, el marcapaso arregla la bradicardia como cualquier marcapaso. Pero generalmente ocurre esto. Así de brusco uno vuelve al ritmo que tenía el paciente. O sea que genial, el paciente no se muere, pero sí el paciente siente el choque, les contaré, siente. Es un choque fuertecito, pero además tiene un sonido. Cuando comienza esta taquicardia, el paciente escucha un sonido agudo que se le ejercita porque se puede activar para que se acuerde. Y es mejor que se siente o se eche para el choque porque es realmente fuertecito. Pero no se muere, ¿ok? O sea que genial. Un CTI es una de las ventajas para evitar la muerte súbita a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y por último, se inventaron los TRCs, que son la terapia de resincronización. Ahora bien, aquí hay que tener en cuenta algunos aspectos, pero es muy interesante. Tengo un paciente con miocardiopatía dilatada, con corazón enorme. Muy bien. Con fracciones de eyección tristes, 30%. Y le doy al paciente todo lo que puedo a dosis brutas, a dosis plenas se llama. ¿Sí? Le doy lo máximo que puedo de todo, de diuréticos, de IECAS, de todo, y el paciente sigue con insuficiencia cardíaca, se da ganas de patear. Ok, entonces, la suerte sería que este paciente con insuficiencia cardíaca, que le estoy diciendo yo, tenga bloqueo de rama izquierda. ¿Ok? Que tenga bloqueo de rama izquierda. Este es el paciente que están viendo aquí, un electro con bloqueo de rama izquierda. Les he dicho que los QR son anchos y que hay torrecitas que puede aparecer en B5, aquí no hay, en B6 casi torrecita, en D1 torrecita y aquí ni que se diga ABL torrecita. Claro, D1 y ABL están viendo la parte izquierda del corazón. L lefts, ¿no ve? Ok, muy bien. Entonces, estos pacientes con bloqueo de rama izquierda y que tengan QRS ancho, más de 150 milisegundos de QRS, ¿sí? Más de 0.15, no es que lo normal de 0.08 a 0.08 a 0.12 es que tengan 0.15 y con fracciones de eyección tristes y que estén en capacidad funcional 4 o 3, bueno, también se puede dar aquí como 2, pero generalmente va a 3, 4. O sea, los pacientes que tienen disnea con pocos esfuerzos o en reposo y que ya no den más, dice que ve bajo tratamiento médico óptimo, son los que se van a beneficiar de este marcapaso. ¿Ok? Son los que se van a beneficiar. Entonces, estos marcapasos tienen 3 electrodos. ¿Ok? 3. Uno que se va, normalmente, este es un marcapaso de doble cámara, no hay problema, pero sirve de ejemplo. Uno se va a ir a la aurícula, el otro se va a ir al ventrículo, como este. Aquí tengo un electrodo que va a ir a la orejuela de la aurícula izquierda, así en forma de J se los deja. Otro que va a ir a la punta del ventrículo derecho y un tercer electrodo en el ventrículo izquierdo. Pero no puedo poner pues por una arteria, ¿no? No puedo ningún catéter por vía arterial mucho tiempo, o sea, a veces horas. Ok, entonces los muy astutos han introducido el tercer electrodo por el seno coronario. Si les pregunto qué es el seno coronario,
voy a llorar. Entonces mejor no les pregunto qué es el seno coronario. El seno coronario es la salidita de las venas coronarias. Las arterias coronarias salen de la aorta. ¿Ve? Y el regreso de las tres venas, la descendente anterior, la circunfleja y la derecha, se van a un solo lugar y salen por aquí, por el seno coronario. O sea, a la aurícula derecha directo. Se aprovecha ese agujerito, miren, se aprovecha ese agujerito para que llegue por fuera, prácticamente por la vena, llega hasta allá afuera del ventrículo izquierdo y puede activar al ventrículo izquierdo. O sea, que el paciente queda así. Aquí mejor. El catéter, perdón, el electrodo de la aurícula izquierda es el polo positivo, es el polo negativo. El catéter del ventrículo, electrodo del ventrículo derecho y el catéter del seno coronario. Ahora, bueno, aquí solamente es que no conviene poner muy seguidos, o sea, este electrodo del ventrículo izquierdo con el ventrículo derecho, no conviene que estén cerca. Si están cerca, el marcapaso no va a dar nada, cero. Va a ser un no respondedor a ese marcapaso. Y aquí, lo que hemos visto es que aquí miren, la distancia es mucho mayor y la actividad eléctrica es mejor. Había aquí un problema, ¿saben cuál? No siempre este electrodo en su punta era ideal que esté ahí. Había que mover, sacar, es complicado. Introducir el seno coronario es difícil. No es fácil, no es el agujero que veas. Tiene sus técnicas, obviamente. Ok, en cambio ahora hay electrodos multipuntos. Aquí hay uno, otro, hasta 8. Y entonces activas el uno, el otro, y ya no estás moviendo el electrodo, sino solamente activando cualquier punto. Estos pacientes son espectaculares en su recuperación. Espectaculares mismo. Este es un paciente más bonito. Aquí está auricular derecha, ventrículo derecho y su electrodo en el seno coronario, al ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué quiere decir resincronización? ¿Qué pasa cuando estás desincronizado? ¿Y por qué estás desincronizado? Por este problema, por el bloqueo de rama izquierda. A ver, si uno piensa, tengo bloqueo de rama izquierda, ¿qué ventrículo va a latir primero? El ventrículo derecho. Después va a latir recién el ventrículo izquierdo. Entonces, eso ocasiona que no estén coordinados, no están latiendo al mismo tiempo, no están sincronizados el ventrículo derecho ni el ventrículo izquierdo. Y esta desincronización, miren, de milisegundos, entonces causa mayor insuficiencia tricúspide, causa mayor hipertensión pulmonar y causa que insuficiencia tricúspide que secundaria a la hipertensión pulmonar aumente. Por eso que el paciente no mejora. Por eso el paciente no mejora nada, aunque le dé lo que sea, por esta desincronización. Entonces, lo que se hace el marcapaso, una vez que está con sus electrodos derecha e izquierda, con una computadora o también con técnicas de medicina nuclear que tenemos aquí en el Instituto de Medicina Nuclear, hubiéramos visto con las prácticas, entonces se va sincronizando el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Son más de 40 parámetros para sincronizar. Les contaré, no es nada fácil. Yo solamente tengo poca experiencia, tengo solamente 4 pacientes con desincronizadores. Uno estaba en capacidad funcional 4, ahora está en capacidad funcional 1, y 3 que estaban en capacidad funcional 3 están asintomáticos. Espectacular. A la semana estos pacientes son geniales. ¿Por qué? Porque sincronizado. Ha desaparecido la insuficiencia mitral, ha mejorado la insuficiencia tricúspide y por tanto no tiene hipertensión pulmonar y su insuficiencia cardíaca más los medicamentos que le doy, genial. ¿Okay? Entonces, bueno, pues entonces es una solución genial. El único problema es el precio. $24,000 cuesta el marcapasos resincronizado.
¿ok? 24.000. Pero tienes otro problema, que no es este el ejemplo, pero puede haber personas que no responden al marcapaso y se llaman no respondedores. ¿Por qué no responden? Porque no has elegido bien a tu paciente. Tienes que elegir así: capacidad funcional 3-4, con tratamiento bruto que no obedece, con fracciones de eyección de menos o iguales al 35%, que tenga ritmo sinusal. Me olvidaba decirles, como este paciente no tiene ritmo sinusal, tiene una P, los QRS anchos. Mientras más ancho, mejor, y que tenga bloqueo de rama izquierda. Aquí ha habido un paciente con bloqueo de rama derecha de otra indicación, y que ese paciente obviamente no ha respondido al sincronizador haciendo lo que quieras. No ha respondido. ¿Ok? Y se ha ido. Claro. De paso ha gastado $24.000 que le podían haber facilitado su entierro, su ataúd, todo, ¿no ve? Entonces, bueno, ni vuelta. Entonces, de esa manera hay que elegir muy bien al paciente con el desincronizador. Y esto es lo que hace el desincronizador. A nuestro burro que siempre estábamos viendo, le puso patines. Y el burro puede aguantar la precarga y la poscarga de estos pacientes. ¿Ok? Un ratito, por favor. Hola. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Igualmente. Ya. Entonces, pacientes que estaban así o peor, con el desincronizador, vuelven a la actividad normal. Y les cuento que es súper agradable encontrar un paciente que estaba muriendo con un desincronizador. Con un sincronizador, lastimosamente, lo que nos gana y que los mata porque el seguro todavía no cubre son los desincronizadores. ¿Ok? Es espectacular, muy lindo. Aparte, les puedo contar que el manejar es medio complejo, a pesar de que yo he hecho un curso el año pasado sobre esto y todavía tengo algunas dudas sobre los sincronizadores porque son cosas muy sutiles. Digamos, la condición AB era 120 milisegundos, pero es mejor 130 y a veces no te das cuenta de eso. De todas maneras, el programador de marcapasos que tengo tiene Wi-Fi, hay 24 horas de atención. En Estados Unidos hay un centro y en Holanda otro. Te comunicas con ellos, ven la pantalla del marcapaso y te lo reprograman y vos vas aprendiendo cada vez más. O sea, que es así nomás la cosa de ver estos marcapasos más sofisticados. Y bueno, sin tiempo, después yo les voy a mostrar cómo se hace en medicina nuclear la desincronización también. ¿Ok? Bueno, y el trasplante cardíaco sigue, ¿sí? Está indicado en los pacientes con miocardiopatía dilatada que tienen mal pronóstico, en los cuales no puedo poner sincronizador, no puedo arreglar con nada, ¿sí? Y ni vuelta. Entonces, lo ideal sería hacerles un trasplante cardíaco. Hay que acordarse que el primer trasplante fue en 1967, el 13 de diciembre, ¿no es cierto?, del hospital, ¿sí? Por Christian Barnard, a este hombre de apellido Louis Wanskansky, en Sudáfrica, y fue el corazón de esta mujer, de Lisa Darwell, que murió en un accidente de tránsito, y sus padres ofrecieron el corazón para que lo trasplanten a él. Él vivió un mes y se murió. ¿De qué se murió? De infección. Lo que pasa es que antes el rechazo del corazón solamente se corregía con corticoides a altas dosis.
y los corticoides bajaban la defensa, entraba una infección y ahí se acababa el paciente. Así de fácil era. Muchos de los pacientes se murieron por este motivo. Hasta que otra vez el año 82 aparecieron 2 medicamentos ideales para evitar la ciclosporina, uno de ellos, para evitar el trasplante, para evitar el rechazo, y hasta ahora los pacientes se manejan con ese medicamento que da buenos resultados. Y otra cosa interesante es ver la historia de este hombre, Hamilton Nacke. Hamilton Nacke era la mano derecha de Christian Barnard. No era doctor, ha sido doctor honoris causa, ¿sí? Era el jardinero del hospital de Sudáfrica. Y después de jardinero pasó a ser el que cuidaba los animales de experimentación de trasplante cardíaco con Christian Barnard. Y después de eso fue subiendo a técnico de conservación de animales y trasplante cardíaco. Y después él le enseñó ciertas cosas técnicas para el trasplante cardíaco a Christian Barnard. Pero ¿qué pasó en su historia? Cuando se hizo el trasplante cardíaco, él quedó en una incógnita. ¿Por qué? Porque en 1967 en Sudáfrica estaba el famoso apartheid, donde los blancos dominaban a los negros y los negros eran desechados, y entonces él no podía aparecer en la historia del trasplante. Y este fue una de las cosas más molestosas, porque así lo dice Christian Barnard, de la vida de él, de no poder sacar ese día, el 13 de diciembre, decir, me ha ayudado un negro, ¿entienden? Y después, ya antes de morir, el año 2003, en un congreso de cardiología, donde estuvo todavía, le hicieron un homenaje. Hicieron un homenaje a Nacke cuando todavía estaba vivo, y ahí le dieron digamos, el título de doctor. Pero aparte tiene otra historia un poco más triste de su vida de Nacke, pero al final fue un genio, imagínense, de jardinero, de cuidar animales, a aprender técnicas con él, y él estuvo en el trasplante, estuvo en el quirófano con él, ¿sí? O sea que es una historia muy linda la de Hamilton Nacke, a ver si ustedes por ahí se interesan ver, es súper interesante. ¿Okay? Bueno, y el trasplante cardíaco es muy fácil, ¿sí? No se saca las aurículas, se las deja las aurículas y parte especialmente donde están los pulmonares, y ahí se hacen las suturas bien grandotas, como estarán viendo aquí. ¿Sí? Bueno, el trasplante es algo muy emocionante de verlo. En mis épocas del 82, al aparecer la ciclosporina y el otro medicamento que se llama azathioprina, pues comenzamos a hacer trasplantes, se comenzó trasplantes en residencia, y entonces cuando estábamos en cuarto y quinto, éramos los encargados de cuidar entre los corazones, una historia interesante. Bueno, y después con el tiempo, Christian Barnard, ¿sí? Murió el 2001. El 2000 hicieron el homenaje me estaba olvidando, a Nacke. Obviamente él es el número 1 en trasplante cardíaco. Después viene Denton Cooley, es el máximo de los cirujanos, a ver si por haber, el mejor cirujano del mundo, ambidiestro como tal. Yo tengo la oportunidad de estar con él en Houston por esos años, ¿sí? Y este otro doctor que lo hemos conocido también en la Fundación Favaloro, cuando estábamos nosotros de Baker, era el que comenzó a investigar corazones artificiales. Ahí comenzó el Heartbeat 1, el Heartbeat 2, el Heartbeat 3. En mis épocas investigábamos el Heartbeat 7, que era un corazón, un modelo mucho mejor, mucho más chico, pero que gastaba mucha energía para su movimiento. Y algunas técnicas e instrumentos para suturas y algunos defectos de la técnica inventó mi jefe, René Favaloro, en su época. Ok, así que estos fueron obviamente estos dos, bueno, fueron los pioneros, estos tres, del trasplante cardíaco. Todavía son un poco más joven. Ok, y en Bolivia, solamente como historia, el 99, en el Hospital Boliviano Belga, este doctor, Juan Pablo Barnechea, hizo el primer trasplante de Bolivia. Okay, el primer trasplante. Aquí está el equipo de trasplante, este es Barnechea, este es el doctor Mercado, que está ahora sí en el belga, él es el doctor Arce, que es el encargado de la parte inmunológica, este es un doctor Rojas, el encargado de la recuperación cardiovascular,
fue, en mi época, fue a la Fundación Favaloro a entrenarse sobre recuperación cardiovascular como tal. Y estos son dos de los anestesiólogos que hicieron el trasplante. Así que fue algo lindo, pero este paciente también se muere a los 2 meses. ¿Por qué se muere? Porque el bruto, entre comillas, dejó de tomar todos sus medicamentos habidos y por haber, entre ellos la satioprina y la ciclosporina. ¿Por qué dejó de tomar? Porque se había divorciado, su mujer se había ido, se deprime y deja de tomar. Este es un ejemplo de que los pacientes de ese estilo, que se pueden deprimir de cualquier cosa, no hay que trasplantar. Imagínense lo que cuesta un trasplante. Yo le pregunté a Juan Pablo, porque yo me formé con ellos el primer año y somos de hola. Le pregunté a él un día, ¿cuánto te costó el trasplante? Y me dijo, la verdad, me costó a mí $52,000. No le cobró nada al paciente. ¿Sí? Así que $52,000 le costó el primer trasplante en Bolivia y no se ha hecho nunca más, lastimosamente. La vida del trasplante es buenísimo. Miren ustedes, a 25 años el trasplante es una maravilla. Todavía sobreviven los pacientes después de 25 años de los trasplantes. ¿Ok? Así que es una supervivencia grande. Si es entre selectivos o urgentes, porque hay trasplantes así rapidísimos, o espero mi trasplante, prácticamente a 25 años no hay diferencia. La supervivencia es buenísima. Aquí estamos viendo cerca de 5.821 pacientes seguidos en Estados Unidos de trasplante. Obviamente hay contraindicaciones de trasplante como tal. Hay también indicaciones en cuál hacer trasplante o poner espinoraftona o poner diuréticos o poner aras o lo que sea. Bueno, son esquemas simplemente. ¿Ok? Pero el futuro es ese. Y el otro futuro interesantísimo, por último, es la circulación mecánica. ¿Sí? Lo que se llama el ACM. Son dispositivos como este. Este es el Heartbeat 7 de mi época. Ahora los corazones son externos. ¿Sí? Esta parte está afuera del paciente. Se coloca a la aurícula derecha, al ventrículo derecho y a la aorta, al ventrículo izquierdo, las bombas. Entonces, estos son rollers, se llaman rollers, y van circulando y oxigenando al paciente. Y este es el último grito de la moda, el HeartMate, que es, mire, solamente se puede poner, si tienes insuficiencia cardíaca izquierda, a la izquierda. Si tienes insuficiencia cardíaca, a la derecha. Y miren, es un tubo, es una bomba, ¿sí? Está sacando la sangre del ventrículo izquierdo y está llevando a la aorta. Listo, está haciendo de corazón. ¿Ok? Así que, genial, es súper bien. Este otro, el Thoratec, también se utiliza. Este es para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha e izquierda, miocardiopatías dilatadas, especialmente idiopáticas, porque Chagas no hay en Estados Unidos. Y tienes uno para la derecha y tienes uno para la izquierda. Aquí están los oxigenadores. ¿Sí? Estos van rotando y saca la sangre del ventrículo izquierdo, la llevan aquí se oxigena y con la oxigenación que quieras además se va hacia la aorta. Y del ventrículo derecho, ¿sí? Del ventrículo derecho, la sangre entra por aquí y se va a la arteria pulmonar. ¿Listo? Se ha solucionado el problema con estos aparatitos lindos y hermosos. Aquí también está una parte nomás de esquemas, cómo se hace, cómo se chequea. Hay una batería principal que tiene que mover el HeartMate, ¿sí? Inclusive tiene una batería de reserva. Y hay que poner así, miren. Hay que poner externo. Es medio incómodo, pero mi vuelta. Aquí está uno de ellos. ¿Sí? Sí, pueden ver la sangre que sale y sale. Aquí están las bombitas que han inventado ahora, con microchips. Hay diferentes estilos, o como este o como este. Este ya está un poquito más antiguito, ¿sí? Este es el más modernito. Aquí está la batería del paciente, conectado. Perdón, sí, este es un modulador y estas son sus baterías del paciente. Y esta fotografía es histórica porque esta chica que tiene este aparato, ¿sí? Del 2013, ¿sí? Tiene 28 años y creó un tipo de ropa para que nadie supiera que ya tenía su corazón artificial. ¿Sí? Stanley es famosa por sus ropas y por su pinta y por su carácter. Cuando le escuchas hablar a ella, es un chiste, tiene un humor buenísimo, ver la vida diferente, agradecido para todo el mundo. Es interesante esta mujer, se ha hecho famosa
es propaganda además de estos aparatos como tal. ¿Ok? Y hay también otros aparatos que, como este, que se colocan, mire, en la aorta. Sí, solamente son globos, si vale el término, que se inflan y se desinflan, y de esa manera están sacando sangre hacia el sistema, hasta el área sistémica. Están en la aorta y hay, pero esto no es, esto se utiliza en la parte aguda, estos son los globos, y solamente digamos que hay un paciente con cirugía que sale mal de su corazón, yo le pongo el balón de contrapulsación y después se lo puede sacar al 5 o 6 días cuando el corazón recupera. Y ahora todo está computarizado. En mis épocas no saben lo que había que concuasar con la P, con el QRS y la T, la acción de estos balones de contrapulsación. Era todo un show. En cambio ahora hay más chiquititos, como este HeartMate PHP, que hacen lo mismo. ¿Sí? Así que este es muy chiquitito. Están girando, mire, a 20.000 revoluciones por minuto. Se introduce por la arteria femoral y te puedes quedar ahí hasta que recupere tu corazón y punto. O sea que son cosas de avance y obviamente se vienen estos marcapasos, que son los nanomarcapasos, que se pueden colocar en el ventrículo derecho con el izquierdo, que son del tamaño de una moneda de 5 pesos y será en el futuro. Todavía alguno de estos ha fallado, pero está en eso. ¿Sí? Así que se ponen en la punta estas arañitas que son las que se agarran al ventrículo. Por cateterismo le colocas y ya no tienes que estar colocando un marcapaso externo. Este es el futuro. Ok, entonces hasta ahí, de forma muy rapidita, hemos llegado a la última parte del tratamiento de insuficiencia cardíaca. En la próxima clase ya veríamos ya temas más clínicos, que sería, veríamos fiebre reumática. Ok, ¿alguna pregunta? Fácil. ¿Todo claro? Los avances son súper interesantes. Los avances son los que más apasionan a nosotros. ¿Está bien? Ya. Entonces, los que callan otorgan. Entonces, nos vemos el